Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Sí, verdad. Un enfoque distinto. No vamos a hablar de qué es la igualdad en plan filosófico, no. Hoy nos vamos a sentar, por así decirlo, en la silla de un juez del Tribunal Constitucional. Ahí es nada. Nos ha llegado un material que es, bueno, básicamente el software mental que usan para decidir si una ley es o no es discriminatoria. Me parece un enfoque genial porque es donde de verdad se cuece todo. Y la misión de hoy es esa. Instalar ese software paso a paso para entender la mecánica que hay detrás de decisiones que cambian vidas. Es que esa es la clave. El análisis lo que propone es un cambio de paradigma. Es pasar, digamos, de la pancarta al bisturí. Del bisturí, me gusta. Claro, porque en el derecho la igualdad no es un eslogan que se grita. Es una herramienta de precisión que se aplica con un método muy, muy riguroso. Exacto. Y hay dos frases en estos apuntes que lo resumen todo. La primera, la igualdad se prueba, no se proclama. Fundamental. Y la segunda, que es la que de verdad te deja pensando. Igualdad sin test es opinión, igualdad con escrutinio es decisión. Esa es la frase. Así que vamos a desgranar ese test, esa plantilla, para entender cómo se pasa de una simple opinión a una decisión judicial que sienta precedente. Pues vamos a ello. Y lo primero que sorprende de esta plantilla es que es de una rigidez casi matemática. Son 5 preguntas. 5. Y deben responderse en un orden sagrado. Si te saltas una o fallas en el planteamiento inicial, todo el argumento se desmorona. A ver, vamos con esa estructura, con ese software. El documento insiste en que el primer paso es definir quiénes se comparan. El punto de partida. Siempre. El segundo, identificar cuál es el trato diferente que están recibiendo. Y el tercero, que parece el más importante, es señalar cuál es el criterio exacto que justifica esa diferencia. Esos 3 son el cimiento. Sin ellos es que no hay caso. No hay nada de qué hablar. Y solo después, ¿qué viene? Pues solo después vienen las 2 preguntas operativas, que lo cambian todo. La cuarta, ¿qué nivel de escrutinio o de exigencia vamos a aplicar? Y la quinta, la pregunta del millón. ¿Quién tiene la carga de la prueba? O sea, Es decir, ¿quién tiene que sudar para convencer al juez? espera. Lo que me estás diciendo es que un caso que afecta a miles de personas podría irse a la papelera solo porque los abogados, yo qué sé, compararon mal trabajadores a tiempo completo con autónomos en el primer escrito. Absolutamente. El nivel de precisión que se exige desde el minuto 1 es brutal. Es que es increíble. Es como intentar construir una casa empezando por el tejado. No puedes discutir si la decoración es justa si no has puesto los cimientos. Claro, primero, el marco de comparación válido. Por ejemplo, 2 personas, mismo puesto, misma antigüedad. Trato diferente. A una se le deniega el ascenso. Vale. Criterio de diferenciación. Su orientación sexual. Una vez que tienes esos 3 pilares, y solo entonces puedes empezar a construir el argumento. Entendido. Y justo en ese ejemplo que pones has mencionado algo que en el material describen con un nombre que parece sacado de una película de espías, las categorías sospechosas. Sí, el nombre es potente. Suena una especie de lista negra del sistema legal. Bueno, es que en cierto modo lo es. Es la forma que tiene el sistema de decir, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Vale, las categorías sospechosas son criterios que históricamente se han usado para marginar, para estigmatizar a grupos de personas. Los de siempre, imagino, los de siempre. Sexo, raza, origen étnico, orientación sexual, religión, discapacidad, opiniones políticas. O sea, son los puntos débiles de la historia, donde la sociedad ha metido la pata una y otra vez. Has dado en el clavo. Justo eso. Y por eso cuando una ley usa uno de esos criterios para hacer una distinción, se encienden todas las alarmas del sistema. Ya. Se presume de entrada que ahí puede haber un problema muy gordo. ¿Y la consecuencia es? Inmediata. La carga de la justificación que se le impone al Estado se vuelve inmensa. Como dicen los autores de una forma muy gráfica. Si la medida usa una categoría sospechosa, el Estado empieza la partida en modo difícil y cuesta arriba. Me encanta esa imagen. Y nos lleva directamente al siguiente concepto clave, los niveles de escrutinio. Sí, Que este análisis presenta casi como los niveles de dificultad de un videojuego. Expliquemos esto, porque parece el corazón de toda la metodología. la analogía del videojuego es perfecta, de hecho. Imagina que el Estado es el jugador y tiene que pasar una pantalla para que su ley sea validada. Vale.
Pues hay 3 niveles de dificultad. El modo por defecto, el fácil, es el de escrutinio leve o débil. El fácil. Sí. Se aplica a la mayoría de leyes, sobre todo regulaciones económicas o clasificaciones técnicas, como los tipos de impuestos. Cosas más neutras. Exacto. Aquí se presume que el legislador sabe lo que hace. Al Estado le basta con demostrar que tiene un fin legítimo y que la medida es mínimamente razonable. No tiene que ser la mejor, solo no ser una locura arbitraria. Vale, modo fácil donde casi siempre se pasa de pantalla. ¿Cuál es el siguiente? El modo normal, el escrutinio intermedio. Ajá. Este se activa para diferencias de trato que son importantes, pero que no se basan en una de esas categorías de la lista negra. Piensa en normativas laborales, acceso a beneficios sociales. Ya. Aquí ya no vale cualquier cosa. Se le exige al Estado que demuestre un fin importante y que la medida tiene una relación sustancial con ese fin. No puede ser una conexión cogida por los pelos. Tiene que estar bien justificado. Eso es. Aquí el Estado tiene que presentar un buen plan de negocio bien argumentado. No vale con una idea en una servilleta. Entendido. Y llegamos al modo pesadilla, el que se activa con las categorías sospechosas. Exacto. El escrutinio estricto. El modo difícil. Se aplica cuando se usa una categoría sospechosa o se afecta gravemente a un derecho fundamental. Y aquí la exigencia es... Máxima. El Estado no solo tiene que probar un fin imperioso, que es mucho más que importante, hablamos casi de una emergencia nacional, ¿Casi nada? sino que además debe demostrar que la medida era indispensable. ¿Indispensable cómo? ¿Qué significa eso exactamente? Aquí es donde la cosa se pone casi imposible para el Estado. Tiene que probar que no existía ninguna otra alternativa menos dañina para lograr ese fin. O sea, que no había otra opción. Ninguna. No solo tiene que demostrar que quería apagar un fuego, sino que tenía que usar precisamente ese camión de bomberos a esa hora y que no había ni un solo extintor disponible en toda la ciudad. Es una prueba diabólica, Totalmente. con lo cual el resultado casi siempre será el mismo. El material es muy claro al respecto. El resultado típico en un escrutinio estricto es que la medida se declare inconstitucional. Claro, cuando la ley usa una categoría sospechosa, la presunción de inocencia no la tiene el Estado, sino la persona. La duda siempre juega en su contra. Vale, esto aclara muchísimo el panorama. La elección del nivel de dificultad lo cambia todo. Pero me queda la gran duda. ¿Quién decide esto? ¿La persona que denuncia la discriminación tiene que probarlo todo o es al revés? ¿Quién mueve la primera ficha? Esa es la coreografía del juicio y es fascinante. La regla general que se extrae del análisis es: quien diferencia debe justificar. Ajá. Pero no es automático. La primera ficha la mueve siempre la persona que alega la discriminación. Su trabajo es activar el test. Entendido. O sea que el primer movimiento es del ciudadano. Tiene que presentar un caso prima facie, poner sobre la mesa una sospecha razonable. Exacto. Demostrar esos 3 primeros pasos que decíamos. Hay grupos comparables, hay trato distinto y hay un criterio que lo causa. Y solo entonces el juez se gira y le dice al Estado: muy bien, ahora te toca a ti. Exactamente. En ese momento la carga de la prueba migra. Se desplaza del ciudadano al Estado. Vale. Pero aquí viene el movimiento clave. Si el criterio usado es una categoría sospechosa o en casos de discriminación indirecta, la carga no solo migra, se invierte. Se invierte. Y no es un simple cambio de turno. Es como si en una partida de ajedrez, de repente, tu oponente tuviera que jugar con la mitad de las piezas. La carga para el Estado se vuelve abrumadora. Es una dinámica potentísima. Vamos a bajarlo a tierra, que es como mejor se ve. El documento propone varios casos prácticos. Empecemos por uno claro, el caso B. Una restricción basada en la orientación sexual. Perfecto. Apliquemos el software. Criterio de diferenciación. Orientación sexual. Luz roja parpadeando. Automáticamente. Categoría sospechosa. ¿Qué nivel de dificultad se activa? El modo difícil. Escrutinio estricto. Eso es. La carga de la prueba se invierte y recae por completo sobre el Estado. ¿Qué tendría que probar? Un fin imperioso. Que, como has dicho, es casi imposible. Sinceramente, encontrar una razón de emergencia nacional para justificar una distinción por a quién amas es, a día de hoy, en una democracia, prácticamente imposible. Claro, por eso la conclusión del análisis es que el resultado típico es la inconstitucionalidad. La lógica es aplastante. Pero vamos a uno más complejo, que siempre genera debate. El caso C, el de las acciones afirmativas. Sí, los cupos. Los cupos o las medidas que priorizan a grupos históricamente desfavorecidos.
Aquí la cosa se enreda porque si el criterio es la etnia o el sexo, ¿no es eso una categoría sospechosa? Sí, lo es. ¿No debería anularse la medida de inmediato? Esa es la paradoja, y es una pregunta excelente. Y la respuesta del sistema es muy sutil. El objetivo aquí no es excluir, sino incluir. Es corregir una desigualdad. Exacto. Corregir una desigualdad histórica, no crear una nueva. Por eso no se le aplica el escrutinio estricto, que fulminaría la medida. Pero tampoco el leve. Claro, eso sería como darle un cheque en blanco al legislador. Se aplica una solución intermedia, lo que los autores llaman un escrutinio intermedio reforzado. ¿Y en qué consiste ese refuerzo? ¿Qué tiene que demostrar el Estado para que se valide una política de cupos, por ejemplo? Tiene que probar dos cosas que son cruciales. Primero, que la medida es temporal. Temporal. Sí, está diseñada como un andamio para construir un edificio más justo. Y una vez que el edificio está terminado, el andamio se retira. No puede convertirse en una estructura permanente. ¿Y lo segundo? Debe ser proporcionada. No puede imponer una carga desmesurada a otros grupos, ni crear un privilegio automático y perpetuo. Ahí está el punto de quiebre, entonces. Justo. El punto de quiebre, donde estas medidas se vuelven inconstitucionales, es precisamente cuando pierden su carácter temporal o se convierten en un derecho adquirido en lugar de una herramienta de nivelación. Vale, entonces la clave no es la intención, sino el diseño, temporal y proporcionado. Me gustaría que viéramos un último caso que me parece el más sutil y peligroso, el de la discriminación indirecta. Este es el que más sorpresas da porque a menudo ocurre sin que nadie tuviera mala intención. Claro. Pasa cuando una norma, que en su texto es totalmente neutra, en la práctica tiene un impacto desproporcionadamente negativo sobre un colectivo concreto. El ejemplo de manual. El requisito de altura mínima para acceder a un puesto de bombero. El criterio, medir 1,80 metros, es neutro. No habla de hombres ni de mujeres. Claro, pero en la práctica, un requisito así va a dejar fuera a un porcentaje muchísimo mayor de mujeres que de hombres, por una cuestión biológica, aunque la intención no fuera discriminar por sexo. El resultado es ese. Ahí está. El derecho moderno no solo mira la intención, mira el impacto. Recuerdo un caso en el que se discutía una normativa urbanística. Un tema muy técnico. Parecía un tema puramente técnico, aburridísimo. Pero al aplicar este test, nos dimos cuenta de que, en la práctica, esa normativa hacía casi imposible construir viviendas plenamente accesibles, afectando de forma brutal a las personas con movilidad reducida. Era un caso de libro de discriminación indirecta que nadie había visto al principio. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Se anula la norma sin más? En estos casos, se activa un escrutinio intermedio. La carga se traslada a la administración o a la empresa, que debe demostrar que ese requisito, aparentemente neutro, es absolutamente indispensable para el fin que se persigue. Y que no hay alternativa. Y que no hay ninguna alternativa. Si no pueden probarlo, lo que suele ocurrir es que un juez les ordena ajustar la política para eliminar esa barrera invisible. Queda clarísimo. Antes de terminar, el material incluye una sección muy práctica, casi un botiquín de primeros auxilios, una lista de errores frecuentes y un checklist de 45 segundos. Sí, muy útil. ¿Podemos repasarlos? Claro. Entre los errores más comunes que se señalan está, primero, no definir bien a quién comparas. Es como intentar navegar sin mapa. ¿Estás perdida? Antes de empezar. Exacto. Segundo, confundir cualquier diferencia de trato con discriminación. A veces las diferencias son necesarias y justas. Y tercero, el error técnico más grave. Aplicar un escrutinio leve a una categoría sospechosa. El modo fácil. Eso es un suspenso directo. Y el checklist, que me parece una herramienta brutal para un abogado a punto de entrar en la sala. Lo leo casi como una cuenta atrás. 5. He definido bien los grupos a comparar. El inicio de todo. 4. He aislado el criterio exacto de diferenciación. La clave. 3. He elegido el nivel de escrutinio correcto. Fácil, normal o difícil. Donde te juegas el caso. 2. He argumentado a quién le toca probar qué. La estrategia. 1. Y por último, he identificado el punto débil del argumento contrario. El remate final. Es una guía de estrategia en 5 pasos. Es una síntesis perfecta de toda la metodología. Y nos lleva a la conclusión final del documento, que destila la esencia de todo lo que hemos hablado en 3 verbos. A ver. Nos dice que el derecho a la igualdad se decide con comparación, no con intuición. Se controla con escrutinio, no con retórica. Y
Lo más importante, se gana moviendo la carga probatoria. Es una conclusión potentísima, que cierra con una frase que es el resumen de todo nuestro análisis de hoy. La igualdad no se presume, se estructura, se prueba y se decide. Exacto. Deja claro que la defensa de la igualdad es un ejercicio de rigor, de estrategia y de arquitectura legal, no solo de buenas intenciones. Pues muchísimas gracias por esta claridad. Ha sido de verdad como instalar un nuevo sistema operativo para entender estas cuestiones. Un placer. Y si me permites, toda esta conversación sobre la discriminación indirecta me ha dejado una idea rondando la cabeza. Adelante. Hemos hablado de cómo una regla que parece justa y neutra en un papel puede crear barreras invisibles en el mundo real. Sí. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cuántas de las reglas, los procesos o los requisitos que damos por sentados en nuestro trabajo o en nuestro día a día, aunque parezcan objetivos, podrían estar, sin que nos demos cuenta, filtrando talento o dejando a ciertos grupos sistemáticamente fuera? Es una reflexión muy potente. Es una invitación a mirar no solo la intención de las normas que aplicamos, sino su verdadero impacto.